pregunto. Pero callaros, tío, tomadlo en serio. Si no calláis, no me entero de la pregunta. Venga, que está grabando. Callaos. Vuelve a repetir la pregunta. Internet, chatear con los amigos y más cosas que no me acuerdo. Se pueden hacer muchas cosas con internet. Espérate, no. Para buscar trabajos, no muchas veces hacemos el deber del instituto. Eso estoy de acuerdo. Pues yo no. Yo sí, claro. Yo tengo solo... Pero mira la cámara. Que no tengo nada, Santi, solo he puesto sí. Solo chatear con mis amigos y mis familiares. Y eso ya lo ha dicho. Pero tampoco es algo, veo que sea algo necesario tener Facebook o 20. Porque tampoco aporta nada, no sé. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? No. Pues dilo. Porque el Mirando las 20 es una cosa para... no. Sí que aporta porque ahí tienes para hablar con tus amigos. Yo llego a casa, no tengo móvil, no tengo ninguna forma de comunicarme y lo único que tengo es eso, me va muy bien, me subo fotos, me entero de las fiestas, de los eventos que suben y yo qué sé cuáles las fechas, las fiestas que van a haber, dónde, cuándo y eso está bien. ¿Alguna réplica? Ahora que estás con internet, ya te acabas. Yo qué sé, que si alguien también te quiere invitar a una fiesta por 20, aunque no tengas 20, supongo que también te avisaría por teléfono. Que antes no había 20, yo qué sé. No. También te avisarían, ¿no? Si de verdad quieren que vayas. Lo que puedes hacer es estar todo el día metida en internet y no poder comunicarte con una persona normal, cara a cara, no por... Claro, entonces ahí coges vergüenza porque como ahí no te ven la cara ni nada, pues estás hablando y te da menos vergüenza decir las cosas. Pero está mal también porque, por ejemplo, antes hacían ejercicio, como no tenían internet, tenían más tiempo para otras cosas y ahora nos dedicamos mucho tiempo a internet. Algunes sí que... Per què? Els meus parlen en castellà. Parlem valencià si vols, Sí, así mezclando... També en Alcoi. Sí, es... pregunte y no sé, es que no, Santi, no. Décima. Repite. Décima. No, mírame a mí. Mira la cámara. A ver, lo utilizamos en cualquier lugar. En la biblioteca, en el instituto, en casa, a veces en el trabajo, etc. Bueno, a veces también se para, ¿no? Te sale mucho más Yo no estoy de acuerdo en... Si alguien empieza a hablar, los demás callamos, Te escuchamos. sale mucho más rentable que tener que llamar todos los días a todos los amigos o amigas o con quien tengas que hablar. Que si tienes internet, que pagas una cuota al mes y haces todo lo que ya ves con quien quieras. Ahora sí, ahora interviene si quieres decir algo. También te lo pueden robar y puede ir más lento porque eso es lo que yo no veo bien, que la gente te pueda quitar el internet desde su casa porque tú te estás gastando un dinero y aquellos están robándote megas. ¿No? ¿Megas? Ya está. ¿Vale? ¿Algo más? Que a veces la conexión es lenta, por lo que ha dicho Yaiza también. O muchas veces te prometen las empresas con las que contratas internet más megas y después eso tiene un tope y después va igual. Que a mí me ha pasado también, te dicen 50 megas reales, eso es mentira. Va a 6, ¿vale? Dime la pregunta que me tienes que hacer a mí para... A ver, ¿alguien tiene la chuleta? Mira. Sácala, por favor. Escribirlo. Y ya hacemos la respuesta aquí. Pues, Tendréis que abrir un documento si queréis. ¿sí o no? Abrir un documento si queréis. Abrimos un Word y escribimos ahí. Word no, porque no hay Word. Tendrá que ser... Writer. El Open Office. Nada, dale al Enter. Yo le he dado al enter y no va. Pues algunos es que tienen contraseña, no lo sé. No, el internet. El internet es adictivo y la juventud de hoy en día se pasa demasiadas horas metidas en internet. Los aleja de la sociedad y es adictivo. El internet es adictivo. La juventud de hoy en día se pasa demasiadas horas metidas en internet. Los aleja de la sociedad y es adictivo. Tendrás que haber callado cuando era adictivo. Para jugar a juegos como por ejemplo el de Barrio Sésamo, un educativo.
Es que eso no vale, ¿no? Nosotros en el instituto. Nos reímos. No sé, inadecuada. Que córtalo, porque es que ahí... Después nos ponemos nerviosos y nos Te has trabamos. liado. Tienen casi todos 20, no, y yo qué sé. Pero sí que más... no más salir. Esa Vale. no. Ibas bien. Corte. ¿Qué tenía que decir? Solo Mira, Solo fumar. También eso de dar los datos no lo veo yo muy bien. No sé, yo pienso que... yo qué sé. Van a salir... Vamos. La gente ¿Qué liga tipo de por rela- internet, pero no te puedes fiar porque no sabes al otro lado quién Tú puede estar, cállate puede ya, ser que tú Paula, Paula, porfa. y que... ¿cómo se llaman esos que enseñan la pilila por la...? Los degenerados. Pues hay muchos degenerados que Exhibicionistas. están chateando, te piensan Exhibicionistas. que... ¿no? ¿Eh? Exhibicionistas. Sí, Pederastas. vecino, algún familiar, etc. Que se nos muere. Luis. Vamos, ¿quién empieza? Que te toca ya hablar ahora. Empieza tú, ¿no? Yo hablo de los servicios. Tú hablas sobre el internet. Aquí no uso mucho el internet porque en el colegio se para. Y eso. Es que no digas eso porque eso lo tengo que decir yo. En el colegio se para. Nos podemos conectar a esas páginas, ya que quitan el filtro y dejan libre la red. Porque a veces para clase lo necesitamos. Es que lo ha dicho todo él. Está esperando, me queda un momento parado. Es que le iba a decir yo y Y lo le ha he visto que soltado. no decía nada y digo, ostras. Suele ser seguro. ¿Pero qué te apretas tú?